Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que al igual que Alfredo y como compañero de Alfredo también me siento súper grato y súper contento de estar acá. Y a mí, bueno, las personas que me conocen saben que me gusta hablar mucho de lo que yo hago y que me gustan mucho los bichitos, digámoslo así, porque a mucha gente no le gustan y yo soy un defensor de estos animalitos que, como les digo, a mucha gente incluso los aborrecen, pero la verdad es que son bien maravillosos y yo quiero que después de esta presentación ustedes se vayan con una idea más amplia del concepto de un animal, por ejemplo, y que muchos de ellos están en la Antártica. Para comenzar, quiero que ustedes, algunos así rápidamente, me digan qué o cuántos animales ven en esa lámina. O mejor le hago la pregunta al revés, ¿cuáles no son animales de los que están en esa lámina? Hable nomás, el que quiera, me grita para acá. ¿Solo uno? Tú allá, a ver tú. El alga, ¿cierto? ¿Y los demás son animales todos? ¿Cuál es el otro no animal que está ahí? ¿El que está al lado de? El que está al lado del pingüino. Esa como pulga que se ve, ¿cierto? ¿Esa no es un animal? Ahora pasemos a la diapositiva siguiente para ver cuáles eran los no animales. Solamente el alga. Todos los demás que ustedes ven ahí son animales, igual que nosotros, pertenecen al reino animal. La diferencia con nosotros es que muchos de ellos son invertebrados y tienen, silencio por favor, tienen organizaciones y estilos de vida tan diferentes a nosotros que nosotros presumimos que no son animales, pero realmente todos estos que están ahí son animales. Vámonos un poco a nuestro tema que nos convoca el día de hoy en estas dos charlas que Alfredo les explicó de excelente manera lo que es la Antártica. Y yo les quiero decir, ¿por qué la fauna marina antártica? Porque la Antártica prácticamente es todo mar. Aunque uno puede decir, oye, pero si es tremendo continente que está ahí al medio, es enorme. Si ustedes ven la escala de ahí abajo, dice 500 kilómetros y la superponen ahí, son miles y miles de kilómetros desde la punta de la península antártica hasta el otro extremo, ¿cierto? En esta forma de paleta que tiene la Antártica. Pero si bien es cierto, es enorme la cantidad de tierra, es baja la diversidad, es decir, es baja la variedad de vida que habita directamente sobre esta superficie terrestre. ¿Por qué? Porque está cubierta de hielo. Entonces no es mucha la cantidad de vida en comparación, por ejemplo, con Sudamérica, que ahí se ve muy verdecito. Pero sin embargo, perdón, vuelve a la anterior. Sin embargo, en la parte marina tenemos miles y miles de kilómetros cuadrados, hectáreas, como quieran llamar, de continente antártico. O sea, perdón, de océano antártico. Todo esto está dentro de esa zona frontal polar antártica que se ve, que no es más que, Alfredo creo que lo vi en una de sus diapositivas, explicó que esa es la separación, ¿cierto?, realmente de la Antártica con el resto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia grande de temperatura, es un proceso climático esto, es una diferencia grande de temperatura entre los mares adyacentes, por ejemplo el Pacífico, el Atlántico, el Índico, en comparación con el océano Antártico. Eso hace que tenga una particularidad común, pero que también tengamos bastante similitud con el continente sudamericano. Si ustedes se fijan ahí, somos la parte más cercana a la Antártica, ¿cierto? Ustedes saben dónde estamos nosotros ahí, donde dice Bahía Porvenir, Punta Arenas, ¿cierto? Estamos en esa zona y estamos muy cerca, estamos aproximadamente a 800 kilómetros de la Antártica, o sea, somos los más cercanos a la Antártica. Ahora sí. Entonces, la pregunta que surge aquí, como dijo Alfredo nuevamente, ¿qué es lo que caracteriza al Ártico? Los osos polares. ¿Y qué es lo que caracteriza a la Antártica? ¿Cierto? Los pingüinos. Pero la pregunta que quiero que ustedes se hagan y que siempre tengan presente, ¿existen solamente estos animales o estos animales son los dignos de destacar en la Antártica? Por ejemplo, albatros, como se ven ahí, pingüinos emperadores, foca elefante marino, orca y muchos más cetáceos, mucho más focas, muchos más pingüinos. Realmente esa pregunta se puede responder ahora. Aquí hay una lámina que hicimos nosotros del ecosistema marino antártico. La idea no es que lean todo ese texto porque es imposible ahora, ¿cierto? Pero para que ustedes vean lo compleja que es la trama trófica o el ecosistema marino antártico, donde un animal se come a otro, ¿cierto? También están implícitas las algas, aunque mucho menor cantidades. Lo que sí hay mucho es plancton marino, ¿cierto? El plancton marino no es más que microalgas
El fitoplancton marino no son más que las microalgas que sustentan toda esta trama trófica enorme. Entonces, es súper complejo ese ecosistema marino antártico, es muy diverso, como les decía, tiene mucha variedad de vida. Para comprender esto un poco más, ¿cierto? Les tengo tienen que también ustedes memorizarse un concepto que se llama ventos. Y el otro concepto que se llama pélagos, pero hoy en día nos vamos a referir más al vento, no porque sea más importante, o bien es cierto, igual en cierto modo es importante, y también es lo que más se ha estudiado en la Antártica, el vento marino. ¿Qué es lo que es el vento marino? Es simplemente un ecosistema asociado a los fondos marinos, ya desde la misma playa hasta las profundidades más profundas, valga la redundancia. Siguiente. Ahí hay una imagen sacada de internet del ecosistema marino antártico y cómo, por ejemplo, el sol ustedes saben que ya van conociendo que en la Antártica el sol está muy presente en ciertos periodos del año, pero en invierno el sol está prácticamente ausente por la orientación del planeta, ¿cierto? Entonces todo ese ecosistema se tiene que sustentar de alguna manera con todo lo que baja, con todo el material particulado que baja hacia el fondo. Pero en verano también hay mucha producción primaria, es decir, hay mucha fotosíntesis en la columna de agua. Es tan grande esta zona del ventos, digámoslo así, es tan grande que se han hecho estudios y se ha clasificado en diversas zonas según su profundidad. En la Antártica, así como en el resto de los mares del mundo, tenemos representadas todas esas zonas, todas esas zonas como esa, por ejemplo, la gente cuando habla de zona batial, zona abisal, son conceptos que muchas veces ustedes se pueden encontrar hasta en los medios de comunicación. Y la gente que no lo sabe, ustedes ahora van a tener la suerte de saber, o al menos de recordarse que se refiere a alguna sección de profundidad, ¿cierto?, del fondo marino. Por ejemplo, la zona abisal, que implica la llanura y cordillera submarina, comprende entre 2.000 y 6.000 metros. ¿Hay vida en esa profundidad de la Antártica? Sí hay vida. ¿Ha sido estudiada? Sí está siendo estudiada. Mucho más está siendo estudiada la zona batial, que es el borde de la plataforma continental, entre 200 y 2.000 metros. Ahí hay mucha vida. Ahí hay unas fotos de cómo, por ejemplo, una banquisa de hielo, o un témpano de hielo, si lo quieren llamar así, que está directa, en la Antártica está todo congelado en la orilla obviamente, y está en directo contacto con el fondo marino y cómo ese témpano de hielo influye en el fondo marino, ¿cierto? Está raspando prácticamente la fauna. Pero si bien es cierto, igual se pueden desarrollar una gran cantidad de vida marina. Ahí uno puede ver, por ejemplo, estrellas, gusanos, ¿cierto?, que no muy agradable a la vista, pero sí en realidad son animales maravillosos, y puede ver cómo a ese ecosistema está en completa interacción. ¿Por qué en completa interacción? Porque uno se está comiendo al otro, ¿cierto? También pueden estar compitiendo. Ustedes ya pueden distinguir que hay estrellas de la misma especie, esas rojitas son de la misma especie, que seguramente están compitiendo entre ellas para comerse a otros seres vivos. Para comprender todo esto necesitamos ver que estos animales se tienen que clasificar de alguna manera. Esa clasificación que nosotros podemos tener se llama taxonomía. ¿Por qué? Porque no podemos tener toda esa gran masa de animales y vegetales también, plantas, ¿cierto? Y no tenerlas clasificadas. Siempre hay que tener un ordenamiento de todo y saber cuál pertenece a cuál. ¿Para qué? Para poder estudiar este mismo ecosistema. Entonces, si vemos el ejemplo de ahí, llevado al ser humano, vemos, por ejemplo, que el perro se diferencia de nosotros. Eso lo saben ustedes, lo tienen en el inconsciente, ¿cierto? Sabemos que somos todos mamíferos, ¿sí o no? Pero los perros se diferencian de nosotros a nivel de orden. Quiere decir que ellos son carnívoros terrestres y nosotros somos primates, ¿cierto? Aunque no nos pueda dar risa, pero nosotros somos primates. ¿Qué pasa si agregamos un componente antártico a este sistema de clasificación taxonómica, ¿cierto? Como los pingüinos, ¿cierto? Vemos que están mucho menos emparentados con el perro y el hombre. ¿Por qué? Porque ellos no son mamíferos, obviamente, ¿cierto? Son aves, pero sí están emparentados porque somos todos cordados, que tenemos un cordón nervioso, ¿cierto?, acá atrás, o vertebrados también. Pero ¿qué pasa si ponemos a todo este grupo de animales que ahora les voy a mostrar y que son componentes del vento, ni siquiera se emparentan con la ave ni con los mamíferos, ni con la ave ni con los mamíferos, ni tampoco siquiera con los peces, que también hay peces en los fondos marinos antárticos. Los peces son los únicos vertebrados en los fondos marinos antárticos, pero allá a la derecha de la diapositiva
hay un montón de animales, como les digo, que tienen cada uno sus características maravillosas y muy diferentes, y que los vamos a ver así en una pincelada muy rápida ahora, y que están dominando los fondos marinos. Por ejemplo, los primeros son los corales y animales coloniales, que aquí yo burdamente los agrupé en todo, pero aquí entran desde, por ejemplo, esponjas marinas, que ustedes la deben haber escuchado, no tan solo por Bob Esponja, ¿cierto? Sino también, estoy seguro que si van a la playa pueden encontrar esponjas marinas, aquí y en la Antártica también. En la Antártica crecen tan grandes que llegan a tener gigantismo, pueden crecer del porte de una persona, pero son colonias, o sea, vale decir, son agrupaciones de muchos seres vivos que conforman una colonia, cada uno con seres vivos, en este caso de las esponjas, son prácticamente células. Las esponjas son los seres vivos más, los animales más primitivos en el planeta. Pero también hay unos muy primitivos como los corales. Bueno, siguiendo este esquema, tenemos un segundo gran tipo de animales que se llaman los gusanos marinos. Aquí confluyen muchos tipos de animales, pero los dominantes en los fondos marinos de la Antártica son los poliquetos. ¿Por qué poliquetos? Porque tienen muchas cerdas, ¿ya? Si ustedes van aquí también a la playa, van a encontrar poliquetos muy parecidos o casi de la misma especie como el que se ve ahí, que es un afrodítido, ¿ya? Que es un poliqueto específico que parece una cuncuna, ¿cierto? Entonces es una forma gusanoide. Otro componente importante de los fondos marinos, muy importante, quizá el segundo o el primero en segundo en importancia junto con los crustáceos, que los vamos a ver a continuación, son los moluscos. Y los moluscos son más importantes aún porque muchos de ellos constituyen recursos y se comen, ¿cierto? ¿Ustedes han comido molusco alguna vez en su vida o no? ¿Han comido curanto? Bueno, algunos sí y otros no, así que igual han comido. ¿Qué es lo que pasa con los moluscos? Tienen la gran particularidad de poseer una estructura que los protege llamada concha. Esta puede ser una o varias conchas. Y como les decía, en la Antártica están súper diversificados. Hay alrededor de 1000 especies de moluscos en la Antártica. Otro grupo importantísimo, aunque no constituyen recursos naturales, ninguno de estos se come en la Antártica, excepto el erizo acá que se come en Magallanes, ¿cierto? Son las estrellas y erizo, que en común se les denomina equinodermos, ¿ya? Estos tienen la particularidad de tener un crecimiento radial, ¿ya? O sea, no crecen como nosotros, que tenemos un crecimiento bilateral, tenemos dos partes iguales, ¿cierto? Si nos dividimos longitudinalmente son dos partes, son dos brazos, dos piernas. Estos tienen todo en múltiplos de 5, ahí como lo pueden ver. Y otra característica de estos animalitos es que en la Antártica, al estar en el tope de la cadena trófica, porque casi nadie los preda, casi nadie se los come, las estrellas a veces se las comen las gaviotas, pero cuando están más en el fondo no se las come nadie, entonces desarrollan gigantismo, porque tienen una vida tan apacible con esos 6 meses de oscuridad en invierno, como les decía, que crecen y crecen y crecen, como pueden ver ahí, que estrellas más grandes que esa prácticamente en el mundo no hay. Otro grupo importantísimo también, entre equinodermos, moluscos y crustáceos, se llevan la gran cantidad de la biodiversidad presente no tan solo en la Antártica, sino que también en todos los fondos marinos del mundo, en todos los fondos marinos del mundo. Los crustáceos, que pertenecen a un grupo mayor todavía de organismos que se llaman artrópodos, que dicho sea de paso son los más diversos en el mundo. Cuando ustedes les pregunten después cuál es el grupo o cuáles son los animales más diversos en el mundo, no digan los vertebrados, los mamíferos, no, son los artrópodos, que de ellos forman parte los insectos, ¿cierto?, los arácnidos y los crustáceos, entre otros grupos. En la Antártica y en todos los mares tenemos representados a los crustáceos a través de diversas formas, por ejemplo, esos isópodos gigantes, que sin exagerar, un isópodo gigante como ese que está ahí arriba puede tener el tamaño de una cabeza de un ser humano más o menos, pero aplastado. ¿Ya? Pero crecen desarrollan mucho gigantismo. Lo mismo los picnogónidos, que son un tipo de artrópodo distinto a los crustáceos, pero muy similares, que también desarrollan gigantismo. Y finalmente, para terminar este rápido recorrido, vemos que también están presentes en los fondos marinos los peces. Hay muchos peces, a pesar de que los peces corresponden técnicamente la mayoría de ellos corresponden al otro componente, que es el ecosistema pelágico, o sea, de aguas libres que nadan. Hay muchos peces que viven en los fondos marinos, por ejemplo, ese pez hielo que está ahí, vive en los fondos marinos, ¿ya? O sea, interactúan, están directamente pegados. Hay otros peces también acá en Sudamérica, que también algunos de ellos alcanzan áreas muy cercanas a la Antártica, como las mantarrayas, ¿cierto? ¿Las conocen, las rayas?
que viven directamente en los fondos marinos. Entonces, ellos son los únicos vertebrados presentes en los fondos marinos. Aquí vamos a cambiar un poquito como para ir avanzando en la presentación y ya como para ir encaminándonos hacia la recta final, ¿cierto? Vamos a ver, yo sé que ustedes han visto alguna vez, si han mirado para el muelle Prat alguna vez, ¿han visto estos barcos rojos que andan ahí? Bueno, estos son los barcos que van a la Antártica, ¿cierto? Son barcos que generalmente tienen una infraestructura, un nivel de equipamiento muy técnico para poder muestrear en la Antártica y se suben muchos científicos en ello. ¿Por qué? Porque son proyectos caros, o sea, mover un barco de esto es muy caro, entonces necesitan llevar mucha gente y necesitan que los estudios sean realmente valiosos. ¿Ya? Pero también hay otra manera que Chile la está desarrollando bastante, que son los estudios intermareales, vale decir estudios en la playa, o submareales, que son estudios que la gente se mete a bucear un poquito más abajo de la playa. ¿Por qué? Porque son estudios más baratos, o sea, se necesita generalmente un Zodiac, como sale ahí, o un botecito pequeño, que en la Antártica también se trabaja desde las bases, ¿cierto? Y estudios de la misma playa. Ahí hay algunas fotos de los estudios, incluso estas fotos están tomadas acá en el Estrecho de Magallanes porque las metodologías son las mismas y ustedes pueden ver, y esto también es para animar, que al final voy a pasar una propaganda para que ustedes puedan participar en proyectos de investigación científica en la Feria Antártica Escolar que se viene este año. Son proyectos muy fáciles, o sea, no muy fáciles, porque nada no se puede catalogar ni de fácil ni difícil, pero son muy abordables. Los materiales que se necesitan son muy rudimentarios, como un cuadrante, ustedes pueden ver ahí para investigar, ¿cierto? Espátulas, cuerdas, cosas muy sencillas. Lo mismo pasa en los fondos someros, o sea, en los fondos de poca profundidad, donde los buzos se meten a sacar ejemplares, por ejemplo, ahí con el mismo cuadrante. Nada muy complejo. Esto sí se hace más complejo cuando uno quiere investigar la plataforma continental y el talud. Ahí dice, el recuadro dice que un buzo no puede bajar a demasiada profundidad a recolectar animales o si no se reventaría, así de claro. ¿Ya? 30 metros es lo máximo, hay profundidades, se puede bajar a más profundidad, pero generalmente son 30 metros lo que se puede bajar, o menos incluso, ¿cierto? Para poder aguantar la presión. Para mostrar animales de mayor profundidad, esos grandes fondos que ustedes veían en el esquema inicial, necesitamos estos barcos oceanográficos que desplegan instrumentos de arrastre, por ejemplo, en ese caso, o instrumentos de sensoramiento del fondo, como esa sonda, ¿cierto? Y ahí van investigando. En ese caso les estoy mostrando una rastra, que es una especie de trineo que se despliega sobre el fondo, desde un barco. Ahí hay una foto de la misma rastra sacada en la Antártica, ¿cierto? Donde se puede ver cómo sale toda esta fauna marina, cómo llega arriba y que tampoco es tan fácil hacerlo, porque miren el barrial que llega ahí, eso técnicamente es un barrial y desde ahí se sacan los animales marinos que se van a estudiar después. Ahí hay otro tipo de trineo. Ese es un trineo mucho más específico que muestra animales más pequeñitos, fauna más pequeñita, porque tiene una mallita muy pequeñita y cae en un copo, ¿cierto? Con una malla muy finita donde se recolectan los animales. Ahí está una foto del mismo trineo llegando al barco, arriba a la superficie. Acá hay otro tipo de dragan realmente que se entierra en el fondo, es como un pistón que se entierra y saca un testigo, técnicamente se llama un testigo, que es una cajita de fondo marino y uno la puede estudiar al detalle. ¿Por qué? Porque es una muestra precisa del fondo marino y pequeña, ¿cierto? Bueno, ahí hay una foto de la limpieza y procesamiento cuando llegan, después es una serie de procesos, en este caso tamizado o colado de la fauna, ¿cierto? Para sacarle todo el componente inerte y tener los animalitos en vivo para estudiarlo. En el mismo barco se pueden ir observando ya su comportamiento, se pueden meter acuarios, ¿cierto? Si es que llegan bien vivos, si es que no son de mucha profundidad, y uno les puede fotografiar, ver por ejemplo su morfología, ver cómo mueven las mandíbulas de los crustáceos, se pueden hacer muchas cosas con estos animales en vivo. Ya, ¿para qué estudiar? La pregunta de la diapositiva decía anteriormente, ¿para qué estudiar? Bueno, porque cualquiera me puede decir, bueno, ¿y para qué quieren saber tanto? Primero, para responder preguntas súper sencillas, para saber quiénes son. Como dijo Paula que me presentó, no podemos amar o no podemos admirar lo que no conocemos, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer. Y no tan solo Chile está interesado en conocer esta rica fauna marina antártica, sino que todo el mundo. De hecho, los ejemplos de las portadas de libros que les coloco ahí son
libros extranjeros, ¿cierto? Ese es un libro que se hizo el año pasado de los moluscos de la Antártica, donde salen todos los moluscos de la Antártica y lo hizo un alemán. Ahí hay otra guía de la vida salvaje de la Antártica, ¿cierto? Una guía para visitantes, o sea, una guía para que la gente que va de turismo a la Antártica pueda apreciar esto. Imagínense, van turistas, al día de hoy están yendo turistas a la Antártica y no tienen idea lo que hay. Entonces tienen que saber, más allá de los pingüinos también. Para saber cuántos son, tenemos que saber, tenemos que conocer si es que realmente hemos descubierto todo lo que hay en la Antártica. Ahí, por ejemplo, hay una captura de pantalla de un estudio de un caracol que describimos nosotros mismos, que describimos de los fondos marinos de la Antártica, una nueva especie para la ciencia que hasta el año 2009 no se conocía. Entonces ahora se conoce y se sabe que está esa especie y que también debe tener un rol, no debe tener, tiene un rol ecológico en el ecosistema. Para saber cómo viven, cuánto viven, esto está relacionado con lo anterior. Tenemos que conocer, imagínense que se postula, imagínense usted así volando a la mente, hay una de estas especies que tiene una propiedad anticancerígena para el ser humano. Tenemos que conocerla, tenemos que saber cómo vive, cuánto vive, para ver si realmente la podemos explotar, podemos sacarle compuestos, podemos aislar metabolitos de esa especie, porque si no la conocemos, lo más probable es que la extingamos. Imagínense, se monta una pesquería en torno a esto y se va a extinguir. A pesar de que todo esto hoy está regulado por el Tratado Antártico, pero es bueno tener elementos, estudios y todo está documentado en publicaciones científicas que ustedes pueden, incluso ustedes mismos pueden visitar en Internet para saber cómo se relacionan. Aquí hay dos conceptos súper relacionados y que les dejo para tarea para la casa. ¿Por qué será que la palabra ecología tiene el mismo prefijo que la palabra economía? ¿Cierto? Ustedes conocen la palabra economía, ¿cierto? Y la palabra ecología también la conocen, entonces quiero que ustedes después, en algún momento, después de meterse al Facebook, se metan a Wikipedia y que averigüen las dos palabras y que vean el componente, el prefijo, porque las dos tienen el prefijo eco. No es una coincidencia, hay una relación ahí, entonces todo esto está relacionado. ¿Ya? ¿Cuál es el fin? Eso es súper idealista. Hay un político chileno que evidentemente en esa reunión no estaba pensando en la Antártica, pero yo quiero pensar que estaba pensando en la Antártica, ¿cierto? Que es importante que estos señores que toman decisiones por nosotros hoy en día y que nosotros también muchas veces los elegimos para que tomen decisiones, es importante que tengan estos elementos, porque si no los tienen, muchas veces las decisiones de ellos no van a ser acertadas, pero si al menos está la voz de los científicos, de la comunidad científica, incluso ustedes mismos, ¿ah? Hoy en día, por ejemplo, la Feria Antártica Escolar y la feria que hace Explora, los congresos, están cada vez más desarrollados y haciendo estudios cada vez que están aportando más al conocimiento, desde este nivel. Bueno, me dijeron que en esta presentación yo hiciera algunas preguntas que vamos a hacer a continuación. ¿Está bien, cierto, que la hagamos ahora? ¿Sí? Ya, continúo nomás porque son 4 preguntas también. Y después también puede haber espacio para que ustedes pregunten más cosas y podamos conversar. ¿Qué es lo que es un ecosistema? Quiero que alguien levante la mano y me diga con sus palabras qué es lo que es un ecosistema. Lo que entendió por ecosistema. Yo sé que no expliqué el concepto así con peritas y manzanas, como se puede decir, pero yo quiero que alguien me levante la mano y que me responda lo que es un ecosistema. Ahí atrás tú. ¿Cuál es tu nombre? Maximiliano, ya. Dime fuerte lo que tú consideres por ecosistema. Hola, hola. Ecosistema debe ser el lugar donde viven los animales. ¿Y eso no será un hábitat? Hábitat, pero también puede ser. En la misma, entonces para ti un ecosistema es como un hábitat. Sí, el ecosistema sería como un hábitat. A hábitat. ver, allá si puede completar, no está mal, va encaminado hacia la respuesta. Es donde un hábitat donde existen diferentes seres vivos con la misma característica, ¿o no? ¿Algo parecido? Vamos cada vez ¿Biodiversidad? más. Vamos acercándonos más acá, pero que no es necesario que te pasen el micrófono. Trata ahí. Ah, para la televisión, ya. Tenemos que esperar el micrófono. Perdona, Lolieta. Bueno, el ecosistema es un lugar donde habitan todos los seres vivos, ya sean plantas, animales y cosas así. Entonces, como que todo se relaciona, ¿no? Por ahí estamos acercándonos cada vez más, que todo se relaciona. Mira, aunque suene redundante el ecosistema, la palabra sistema es súper difícil
súper difícil definirla, así como que uno la busque en el diccionario, quizá ahí está bien definida, pero para una persona, si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que es un sistema? Uno puede decir, por ejemplo, a mí se me ocurriría decir que es la interacción de muchos componentes, en este caso son componentes vivos. Entonces, ellos están interaccionando en un espacio físico, por decirlo así, que podría ser un hábitat, y están interaccionando. Eso es la interacción de muchos seres vivos en un espacio físico, y ahí se puede armar una definición más concreta. ¿Ya? ¿Por qué interacción? Porque hay fenómenos, por ejemplo, de predador-presa, uno se está comiendo a otro, hay fenómenos, como les decía yo, de competencia ecológica, hay fenómenos de reproducción entre las mismas especies, o no son fenómenos en realidad, son procesos. Entonces, eso es un sistema, toda esa integración de esos procesos, la interacción de esos seres vivos en un hábitat. ¿Ya? Yo no lo dije en la presentación, pero ahí está en la lámina clarito, bueno, bastante desenfocado por la amplitud, pero ¿qué comen mayoritariamente las ballenas? ¿Ustedes saben o no? Allá. Alguien que tenga cerca del micrófono nomás. Yo sé que muchos quieren hablar, pero... El krill. El krill, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es el krill? ¿Tú mismo qué es lo que es el krill? Yo qué sé. ¿Cómo? Bueno, está bien decir no sé, si no uno tiene que saberlo todo. El krill es un crustáceo, ¿ya? Es un crustáceo que vive en el plancton. Pasemos a la siguiente. Ya más claro que echarle que el agua, ¿eh? ¿Cuáles son los únicos vertebrados presentes en los fondos marinos, o sea, en el bentos? Los peces, ¿cierto? Dímelo tú, pues, ya. Pescado. No, los peces. O peces. Los peces. ¿Por qué no pescado y sí peces? Porque los pescados tienen espinas, los peces igual. ¿Cómo? Los pescados tienen espinas. ¿Y los peces? También. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia, según? La palabra pescado lo dice porque ha sido pescado, pues el pescado es el que tú te comes en el plato. Ah. El pez es el que vive nadando vivo, que es el mismo pescado que tú tienes después en tu plato. Yo lo nombré ¿cómo se llama ese animal? Araña de mar, ¿cierto? Araña de mar, técnicamente picnocónido, pero con que me digan araña de mar, ¿es un crustáceo o no es un crustáceo? No es un crustáceo, es un artrópodo diferente, es una araña de mar. Y para terminar, un aviso publicitario. Este año, junto con Margarita y junto con Tania y el equipo Explora completo, estamos a cargo de promocionar la Feria Antártica Escolar, que es una feria, como bien dice la palabra, donde ustedes pueden presentar proyectos hasta el 5 de septiembre, proyectos de investigación. Nosotros estamos aquí directamente para asesorarlo a ustedes a través de Tania y a través mío y a través del programa Explora, ¿ya? La idea es que se presente la mayor cantidad de estudiantes en la región. Ustedes pueden presentar sus proyectos. Si ustedes tienen alguna idea de investigar algo, pueden acercarse a nosotros a través de ese Facebook, también hay correo, y nosotros los podemos asesorar directamente para que presenten sus proyectos de investigación. Así que les dejo el aviso ahí. Tania ahora tiene unos póster que va a repartir a algunas personas, que está ahí arriba, Tania, y son pósters de promoción y folletos de promoción para que ustedes puedan postular después a la feria. Eso es todo.